¿Puede el amor de una extraña curar una herida que ni el dinero ni la ciencia pueden cerrar? Acompañen a un padre desesperado y a sus dos pequeños hijos en un viaje que comienza en la más profunda oscuridad y busca la luz en los lugares más inesperados. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas de esta historia y deja un comentario contando tu propia historia. Nos encanta dar voz a las experiencias que nuestra comunidad comparte. En una lujosa mansión, un millonario viudo vive una pesadilla que su dinero no puede solucionar. Cada noche, a las 3:15 de la mañana, los gritos de terror de sus pequeños gemelos quebraban el silencio. Atormentados por una misteriosa señora oscura que dicen ver desde la muerte de su madre, los niños han dejado de dormir y con ellos su desesperado padre. Después de que 5 niñeras y los mejores especialistas fracasaran, llega a la casa una candidata sin diplomas ni referencias de prestigio, pero con una mirada tranquila y métodos muy poco convencionales. ¿Qué secreto guarda esta mujer? ¿Y qué fue lo que hizo tan diferente a todos los demás que no solo calmó a los niños, sino que transformó la vida de esta familia para siempre? La casa de 3 pisos en La Moraleja estaba sumida en un silencio tenso a las 3 de la madrugada. Por fuera, los jardines perfectamente cuidados y la piscina iluminada daban la impresión de que allí vivía una familia próspera y feliz. Por dentro, la realidad era muy diferente. Alejandro Ferrer, dueño de Ferrer Edificaciones, una de las constructoras más importantes del país, caminaba por los pasillos con profundas ojeras y el cabello desordenado. Hacía 8 meses que no conseguía tener una noche completa de sueño. Los gritos comenzaron puntualmente a las 3:15 de la mañana, como sucedía todas las noches desde que Elena murió. David y Samuel, sus gemelos de 5 años, se despertaban en pánico absoluto, sudando frío y temblando como si hubieran visto fantasmas. Alejandro subió las escaleras corriendo, ya sabiendo lo que encontraría. En el cuarto decorado con temas de superhéroes, las 2 camas estaban vacías y revueltas. Los niños estaban escondidos debajo de la mesa, abrazados uno al otro, llorando de forma desesperada. «Papá, papá, ella estaba aquí de nuevo», balbuceó David, señalando la ventana cerrada. «La señora oscura que se lleva a las mamás quería llevarnos también». Samuel solo lloraba, incapaz de formar palabras, temblando de tal manera que Alejandro pensó que su hijo podría estar teniendo convulsiones. Él se agachó e intentó abrazar a los niños, pero ellos se encogieron aún más, como si cualquier toque pudiera lastimarlos. «Mis hijos, no hay nadie aquí. Están seguros conmigo», susurró Alejandro, pero su propia voz estaba temblorosa. ¿Cómo podría tranquilizar a los niños cuando él mismo se sentía perdido y desesperado? Las palabras salían vacías, sin convicción, porque no sabía más cómo ser padre después de que perdió a Elena. Ella siempre supo qué hacer cuando los niños tenían pesadillas. Tenía ese don de calmar cualquier tormenta emocional con solo un abrazo y algunas palabras cariñosas. Los siguientes 40 minutos fueron una repetición del ritual que ocurría todas las noches. Alejandro intentó convencer a sus hijos de volver a las camas, les ofreció leche tibia, contó historias, encendió todas las luces del cuarto e incluso durmió en el suelo al lado de ellos. Nada funcionaba. David y Samuel solo lograban dormitar por algunas horas cuando el sol comenzaba a salir y aún así se despertaban cansados e irritados como si no hubieran descansado nada. A las 6 de la mañana, Alejandro estaba en la cocina preparando café cuando oyó pasos bajando la escalera. Era la señora Rosa, la 5ª niñera que había contratado en los últimos 4 meses. La mujer de 60 años había llegado con excelentes referencias y 20 años de experiencia cuidando niños,
de familias adineradas. El primer día parecía confiada en que conseguiría resolver el problema de los gemelos en poco tiempo. Ahora, después de 2 semanas intentándolo, estaba visiblemente desgastada. «Señor Ferrer, necesito hablar con usted», dijo evitando mirarlo directamente a los ojos. Alejandro ya sabía lo que venía. Siempre era la misma conversación. «Intenté de todo, señor. Tés calmantes, música clásica, cambios en la alimentación, rutinas de sueño diferentes, pero estos niños necesitan ayuda profesional que yo no puedo ofrecer. No duermen más de 3 horas por noche desde hace meses. Eso no es normal». Alejandro suspiró pesadamente y se sentó a la mesa de la cocina. La misma mesa donde Elena solía desayunar con los niños, riendo de las bromas tontas que inventaban y planeando paseos para el fin de semana. Ahora, aquella mesa enorme parecía vacía y fría, incluso cuando todos estaban sentados en ella. «Señora Rosa, entiendo perfectamente si usted quiere irse. Ya llevé a los niños, con 3 pediatras diferentes, 2 psicólogos infantiles e incluso un neurólogo. Todos los exámenes dieron normales. Los médicos dicen que es trauma emocional, pero ningún tratamiento está funcionando». La conversación fue interrumpida cuando David y Samuel bajaron a la cocina arrastrando los pies y con expresiones cansadas que no deberían existir en el rostro de niños de 5 años. Apenas tocaron el desayuno que la señora Rosa había preparado. Solo jugaron con la comida en el plato mientras miraban al vacío. Alejandro observó a sus hijos y sintió el corazón partirse una vez más. Aquellos no eran los mismos niños alegres y energéticos que corrían por la casa y llenaban el ambiente de risas apenas 8 meses atrás. La señora Rosa pidió su renuncia esa misma mañana, uniéndose a la lista de niñeras que intentaron y no lograron lidiar con el terror nocturno de los gemelos. Alejandro se quedó solo nuevamente, sin saber hacia dónde girar. Había construido un imperio empresarial desde cero, resuelto problemas complejos de ingeniería y liderado equipos de cientos de empleados. Pero allí, ante el sufrimiento de sus propios hijos, se sentía completamente impotente y perdido, como un hombre navegando en mar abierto, sin brújula ni dirección. El lunes siguiente Alejandro estaba en su oficina en el piso 30 de un edificio comercial en el Paseo de la Castellana, intentando concentrarse en la reunión con inversionistas japoneses cuando su celular sonó por 5ª vez en 1 hora. Era la escuela particular donde David y Samuel estudiaban. «Señor Ferrer, necesitamos que venga a buscar a los niños urgentemente», dijo la coordinadora pedagógica con voz preocupada. Se durmieron durante la clase de matemáticas y cuando intentamos despertarlos, David comenzó a gritar que no quería ir al lugar oscuro. Alejandro pidió disculpas a los inversionistas y salió corriendo de la reunión, dejando atrás un negocio de millones de dólares que se estaba cerrando desde hacía 6 meses. De camino a la escuela, subió a su Audi negro y llamó a su secretaria personal, pidiéndole que contactara a agencias de niñeras especializadas. No importaba cuánto costara. Necesitaba encontrar a alguien que entendiera lo que sus hijos estaban necesitando. Cuando llegó a la escuela, encontró a David y Samuel durmiendo en la sala de la directora. Pero era un sueño agitado, lleno de movimientos bruscos y pequeños gemidos de incomodidad. «Señor Ferrer, con todo respeto, pero estos niños necesitan acompañamiento médico intensivo», dijo la directora. Una mujer de mediana edad que trabajaba con educación infantil desde hacía más de 20 años. No logran concentrarse en las actividades, duermen durante las clases y cuando están despiertos, parecen estar siempre alertas a algún peligro invisible. Los otros alumnos están comenzando a asustarse también. Alejandro sabía que ella tenía razón, pero todos los especialistas que consultó decían lo mismo. Era necesario tener paciencia
y dar tiempo al tiempo. En el coche, durante el trayecto, David hizo una pregunta que heló la sangre de Alejandro. «Papá, mamá murió porque durmió». Samuel completó el pensamiento de su hermano. «Es por eso que no podemos dormir para no morir igual que mamá». Alejandro tuvo que detener el coche a un lado de la carretera porque sus manos comenzaron a temblar descontroladamente. Nunca había pensado que los niños pudieran haber hecho esa asociación. Elena había muerto durante la madrugada a consecuencia de una embolia pulmonar que ocurrió mientras dormía. Los niños la encontraron a la mañana siguiente cuando fueron al cuarto de los padres para pedir el desayuno. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más vídeos como este. Mis hijos, mamá no murió porque estaba durmiendo. Alejandro intentó explicar, pero las palabras salían confusas y se dio cuenta de que no sabía cómo abordar el asunto de forma que niños de 5 años pudieran entender. Ella tenía una enfermedad que los médicos no lograron descubrir a tiempo. Dormir es seguro. Ustedes siempre durmieron toda la vida y nunca pasó nada. Pero David negó con la cabeza. No, papá. Si dormimos, la señora Oscura viene a buscarnos. Se llevó a mamá y puede llevarnos a nosotros también. Esa noche, Alejandro tomó una decisión drástica. Armó una cama improvisada en la sala de estar y decidió dormir junto con sus hijos, con la esperanza de que su presencia constante pudiera tranquilizarlos. Puso las camas de los niños, una al lado de la otra, en el sofá grande. Dejó todas las luces de la casa encendidas e incluso contrató a un guardia de seguridad para que se quedara en la puerta de entrada durante la madrugada. Si los gemelos tenían miedo de alguna presencia externa, él haría todo lo posible para que se sintieran protegidos. La estrategia funcionó parcialmente. David y Samuel lograron dormir cerca de 4 horas seguidas, lo que ya era un progreso considerable. Pero a las 2 de la mañana, ambos se despertaron gritando y señalando la escalera que llevaba al segundo piso, jurando que vieron una sombra bajando en dirección a ellos. Alejandro no vio nada, pero la desesperación en los ojos de sus hijos era tan real que comenzó a cuestionarse si no estaba perdiendo algún detalle importante. Tal vez había algo en la casa que los estaba asustando, algún ruido o sombra que él no percibía, pero que causaba terror en los niños. A la mañana siguiente, Alejandro contrató a una empresa especializada en investigación paranormal para verificar si había alguna actividad sobrenatural en la residencia. Él no creía en ese tipo de cosas, pero estaba dispuesto a intentar cualquier solución, por más absurda que pareciera. Los investigadores pasaron 2 noches en la casa con equipos electrónicos sofisticados y llegaron a la conclusión de que no había ninguna actividad anómala. El problema no estaba en la casa, estaba en la cabeza traumatizada de los niños que habían perdido a su madre de forma súbita e inexplicable. Durante la semana, Alejandro recibió llamadas de 3 agencias diferentes ofreciendo candidatas a niñera. La primera era una enfermera jubilada con especialización en trastornos del sueño infantil. La segunda tenía una maestría en psicología infantil y trabajaba con niños traumatizados. La tercera era una educadora con 15 años de experiencia en cuidados intensivos. Alejandro agendó entrevistas con las 3 para el fin de semana, esperando que al menos una de ellas lograra encontrar una solución para la pesadilla en que su vida se había convertido. Mientras tanto, David y Samuel continuaban teniendo noches terribles. Desarrollaron rituales obsesivos antes de dormir, como verificar debajo de la cama decenas de veces, dejar vasos de agua en puntos específicos del cuarto y recitar oraciones que habían inventado para alejar a la señora Oscura.
Alejandro participaba en todos esos rituales, aun sabiendo que no tenían sentido, porque veía que eso les daba un poco de consuelo temporal a sus hijos. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ver a David y Samuel dormir en paz nuevamente. El fin de semana llegó, y Alejandro organizó las entrevistas con las 3 candidatas a niñera en su casa para que David y Samuel pudieran conocerlas personalmente. La primera candidata, la doctora Mónica, llegó puntualmente a las 9 de la mañana con una carpeta llena de diplomas y certificados. Tenía un enfoque muy técnico y científico, explicando sobre ciclos del sueño, melatonina y terapias conductuales. Los gemelos se sintieron intimidados con tanto vocabulario médico y se escondieron detrás de Alejandro durante toda la conversación. ¿Qué ven cuando se despiertan asustados?, preguntó la doctora Mónica directamente a los niños, tomando notas en un blog. David y Samuel se miraron nerviosos y susurraron sobre la señora oscura, pero ella interpretó aquello como síntomas de trastorno de estrés postraumático que necesitaban ser medicados. Señor Ferrer, estos niños necesitan acompañamiento psiquiátrico y posiblemente medicación para la ansiedad. Puedo implementar un protocolo de sueño riguroso, pero será necesaria mucha disciplina. La segunda candidata, la profesora Clara, tenía un enfoque más suave, pero aún muy académico. Trajo juguetes terapéuticos y libros sobre la elaboración del duelo infantil. Durante 40 minutos intentó hacer que David y Samuel dibujaran sus sentimientos y hablaran sobre su madre, pero los niños se pusieron aún más agitados y comenzaron a llorar cuando ella mencionó a Elena. Están claramente suprimiendo el proceso de duelo, le explicó a Alejandro. Necesitamos forzarlos a confrontar la realidad de la muerte para que puedan seguir adelante. La tercera candidata llegó 2 horas tarde a media tarde, cargando una maleta antigua y pidiendo disculpas por el retraso porque se había perdido en el camino. Su nombre era Lucía Mendoza, una mujer de 35 años con el cabello rizado y suelto y una sonrisa genuina que iluminó su rostro tan pronto como vio a David y Samuel. No tenía diplomas universitarios ni especializaciones técnicas, pero tenía algo diferente en la mirada, una tranquilidad natural que dejó incluso a Alejandro más relajado. «Hola, chicos», dijo agachándose a la altura de los niños y hablando como si fueran viejos amigos. «Soy Lucía y tengo algo muy importante que preguntarles». David y Samuel, que habían estado escondidos durante 20 años, las otras entrevistas se acercaron curiosos. ¿Les gustan las historias de dragones valientes? Los ojos de los gemelos brillaron y asintieron con la cabeza tímidamente. ¡Qué bueno! Porque conozco muchas historias de dragones que protegen a los niños durante la noche. Dragones buenos que espantan cualquier cosa mala. Alejandro observó con asombro cómo Lucía consiguió hacer reír a sus hijos por primera vez en meses. No hizo preguntas invasivas sobre Elena, ni intentó analizar el comportamiento de los niños. En cambio, se sentó en el suelo de la sala y comenzó a contar una historia improvisada sobre 2 hermanos dragones que se cuidaban mutuamente y protegían su ciudad de los monstruos nocturnos. David y Samuel quedaron hipnotizados, se sentaron a su lado e incluso hicieron preguntas sobre los dragones. «¿Cómo aprendiste a tratar con niños?», preguntó Alejandro, cuando los niños subieron a buscar juguetes para mostrarle a Lucía. «No tengo formación académica», respondió honestamente, «pero crecí cuidando a mis 5 hermanos menores después de que mi madre enfermó. Aprendí que a veces los niños no necesitan explicaciones complicadas. Necesitan sentirse seguros y amados. Y cuando tienen miedo, no combatimos el miedo. Encontramos algo más fuerte que el miedo». Lucía contó que había trabajado como niñera para familias en varias ciudades del interior, siempre con niños que tenían algún tipo de dificultad emocional.
No tenía referencias de familias ricas ni experiencia con mansiones, pero tenía historias de niños que superaron traumas a través de un cuidado genuino y mucho cariño. Señor Ferrer, no puedo prometer que resolveré el problema de los niños en una semana, dijo mirando directamente a los ojos de Alejandro. Pero puedo prometer que los amaré como si fueran mis propios hijos. Cuando David y Samuel regresaron cargando una caja llena de juguetes, Lucía pasó la siguiente hora jugando con ellos en el suelo de la sala. Inventó voces diferentes para cada muñeco, creó aventuras imaginarias e hizo a los niños reír a carcajadas de una forma tan natural que Alejandro tuvo que contener las lágrimas. Hacía mucho tiempo que no oía ese sonido en la casa, el sonido de la alegría infantil, llenando los pasillos que durante meses solo habían resonado con llantos y pesadillas. Al final de la tarde, cuando llegó la hora de que Lucía se fuera, David le tomó la mano y preguntó: ¿Volverás mañana para contar más historias de los dragones? Samuel completó: ¿Y puedes dormir aquí en casa? Tenemos miedo por la noche. Alejandro vio la expresión sincera de preocupación en el rostro de Lucía cuando miró a los niños y luego a él. Si su papá los deja, me encantaría quedarme aquí y cuidarlos, respondió. Incluso conozco una historia muy especial sobre dragones que protegen el sueño de los niños. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más videos como este. Lucía comenzó a trabajar el lunes siguiente y trajo consigo una energía completamente diferente a la casa de los Ferrer. No llegó con manuales de procedimientos ni protocolos rígidos, sino con una maleta llena de objetos curiosos que despertaron inmediatamente la curiosidad de David y Samuel. Había cristales de colores, pequeños carillones de viento, saquitos con diferentes olores y varios libros de cuentos infantiles que parecían haber sido muy amados y releídos varias veces. Antes que nada, necesito conocerlos mejor a ustedes dos, dijo Lucía a los gemelos después de que Alejandro se fuera a trabajar. Cuéntenme cuál es la parte más difícil de la noche. David y Samuel se miraron todavía un poco tímidos, pero había algo en el modo tranquilo y acogedor de Lucía que los hacía sentirse seguros para hablar. Es cuando nos acostamos en la cama y cerramos los ojos, respondió David en voz baja. La señora oscura aparece y quiere llevarnos, igual que se llevó a mamá. Lucía escuchó con total atención, sin interrumpir ni intentar corregir lo que los niños decían. No habló sobre muerte, duelo o trauma. En cambio, hizo preguntas prácticas. ¿En qué momento se sienten más seguros durante el día? ¿Qué hacían con su mamá que los hacía felices? ¿Cuáles son las cosas que más les gustan de su casa? Las respuestas revelaron que David y Samuel se sentían protegidos cuando estaban juntos. Adoraban cuando Elena cocinaba panqueques el domingo por la mañana y se sentían felices en el jardín observando los pajaritos. Entonces vamos a empezar por ahí, dijo Lucía sonriendo. ¿Qué tal si creamos una protección especial para ustedes dos? Algo que sea solo de ustedes y que ninguna señora oscura pueda atravesar. La idea intrigó a los niños, que quisieron saber cómo funcionaría esa protección. Lucía explicó que construirían juntos un escudo mágico hecho de cosas que los hacían felices y sentirse amados. Durante toda la primera semana, Lucía implementó cambios sutiles en la rutina de los niños, pero sin forzar nada. Sustituyó las luces blancas y frías del cuarto por bombillas de luz amarilla y cálida que creaban un ambiente más acogedor. Colocó los pequeños carillones de viento en la ventana, explicando que tenían el poder de alejar las malas energías y atraer sueños buenos. Los cristales de colores fueron posicionados estratégicamente por la casa, cada uno con una función especial inventada por Lucía y aceptada por los niños. Lasha,
que más impresionó a Alejandro fue cómo Lucía logró transformar la hora de dormir de un momento de terror en algo que David y Samuel comenzaron a esperar con ansias. Creó un ritual elaborado que llamó la ceremonia de los guardianes de la noche. Primero, los niños tomaban un baño tibio con sal gruesa y lavanda que, según Lucía, tenía propiedades calmantes y protectoras. Después elegían qué historia de dragones querían oír esa noche. Lucía tenía un talento natural para contar historias. No solo leía los libros, sino que interpretaba cada personaje con voces diferentes, hacía gestos dramáticos e incluía a David y Samuel como personajes principales de las aventuras. Las historias siempre involucraban a dos hermanos valientes que enfrentaban desafíos nocturnos con la ayuda de dragones protectores. Gradualmente, los niños comenzaron a verse como héroes, en lugar de víctimas indefensas. Después de la historia, venía la parte más importante del ritual, la activación del escudo protector. Lucía enseñó a los niños a hacer un círculo de protección alrededor de las camas, usando los cristales de colores. Cada cristal representaba una cualidad: coraje, amor, protección, paz y familia. David y Samuel repetían en voz alta que estaban seguros, protegidos y rodeados de amor, mientras Lucía encendía un pequeño incienso de lavanda que perfumaba suavemente el cuarto. Lo más sorprendente fue que esta rutina comenzó a funcionar. En la primera noche, los gemelos todavía se despertaron asustados, pero, en vez de gritar en pánico, llamaron a Lucía susurrando, y ella logró calmarlos rápidamente, recordándoles sobre el escudo protector y los dragones guardianes. En la segunda noche durmieron 5 horas seguidas, en la tercera 6 horas. Alejandro apenas podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo estás logrando esto?, le preguntó Alejandro a Lucía al final de la primera semana, cuando estaba claro que algo extraordinario estaba sucediendo. Todo el mundo que intentó ayudar a los niños usó métodos científicos, terapias comprobadas, medicamentos. Tú estás usando cristales e historias de dragones, y está funcionando. Lucía sonrió y respondió de forma simple: a veces la ciencia no puede curar lo que solo el amor puede. David y Samuel no necesitaban más análisis sobre su trauma, necesitaban recuperar la sensación de seguridad y control. Lucía explicó que el secreto no estaba en los cristales o en los rituales en sí, sino en el hecho de que los niños estaban participando activamente en la construcción de su propia protección. En lugar de ser víctimas pasivas de algo que no podían entender, se convirtieron en héroes activos de su propia historia. Cuando un niño se siente poderoso y protegido, el miedo pierde fuerza, dijo. Y cuando tiene a alguien que cree verdaderamente en su capacidad para superar los desafíos, logra hacer cosas que parecen imposibles. En las semanas siguientes, la transformación de David y Samuel fue sorprendente, no solo para Alejandro, sino para todos los que convivían con los niños. En la escuela, los profesores comentaron que los niños estaban más atentos durante las clases, participaban en las actividades con entusiasmo y habían vuelto a jugar con sus compañeros durante el recreo. La directora llamó personalmente a Alejandro para felicitarlo por la mejora en el comportamiento de sus hijos y preguntó qué tipo de tratamiento estaban haciendo. Lucía se había convertido en mucho más que una niñera en la rutina de la familia. Preparaba desayunos especiales para los niños, siempre con algún elemento lúdico que transformaba la comida en una pequeña aventura. Los martes eran los panqueques del dragón dorado, hechos en forma de escamas y servidos con miel. Los jueves era el desayuno de los caballeros valientes, con tostadas cortadas en forma de escudo y batidos de frutas coloridas. Alejandro comenzó a llegar a casa más temprano del trabajo para participar en estos momentos especiales. Por primera vez en meses, conseguía concentrarse
completamente en las reuniones, porque sabía que David y Samuel estaban verdaderamente bien cuidados. Lucía le enviaba fotos y videos durante el día mostrando las actividades de los niños, y él se sorprendía sonriendo en medio de presentaciones empresariales al ver a sus hijos felices y jugando. Una noche, Alejandro llegó a casa y encontró a Lucía en la cocina preparando una cena especial, mientras David y Samuel ayudaban a cortar verduras con cuchillos de plástico. La escena era tan natural y acogedora que se detuvo en la puerta por unos minutos solo observando. Lucía usaba un delantal floreado que había traído de su casa. Canturreaba en voz baja mientras cocinaba y respondía pacientemente a las miles de preguntas que los niños hacían sobre cada ingrediente. «¡Papá!». David corrió a abrazarlo. «Lucía nos está enseñando a hacer la comida favorita de los dragones». Samuel completó animado. «Es un guiso especial que da fuerza y coraje para enfrentar cualquier miedo». Alejandro sonrió al ver el entusiasmo de sus hijos. Hacía tanto tiempo que no los veía tan comprometidos y felices con una actividad simple del día a día. Durante la cena, Lucía contó que había observado algunas cosas interesantes sobre el comportamiento de los gemelos. «Están durmiendo mejor, pero todavía se despiertan a veces entre las 2 y 3 de la madrugada», explicó. «Me di cuenta de que es siempre a la misma hora, así que empecé a investigar si había algún ruido externo en ese periodo. Descubrí que el sistema de aire acondicionado de la casa hace un ruido específico cuando se enciende automáticamente a las 2:30. Para los adultos es imperceptible, pero para niños que están en estado de alerta constante puede ser perturbador». Alejandro quedó impresionado con la capacidad de observación de Lucía. En 8 meses de consultas médicas, ningún especialista había pensado en verificar ruidos ambientales que pudieran estar contribuyendo a los despertares nocturnos. Ella sugirió algunos cambios simples: ajustar el temporizador del aire acondicionado para que funcionara en ciclos más suaves, colocar un humidificador en el cuarto que produjera un sonido constante y relajante y usar cortinas opacas para garantizar que no hubiera variaciones de luminosidad durante la madrugada. «¿Tienes formación en alguna área específica?», preguntó Alejandro curioso. Lucía rió y respondió: «Tengo formación en la vida real. Crecí en una casa con 7 hermanos, donde mi madre trabajaba en 3 empleos, y yo era responsable de cuidar a los más pequeños. Aprendí a observar, a improvisar y a encontrar soluciones creativas para problemas prácticos. A veces eso vale más que cualquier diploma». Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más videos como este. Esa noche Alejandro se dio cuenta de que estaba observando a Lucía de una forma diferente, no solo como la niñera excepcional que había salvado a sus hijos, sino como una mujer interesante, inteligente y cariñosa. Notó cómo sonreía al oír las historias inventadas por los niños, cómo tenía una paciencia infinita para explicar las cosas más simples y cómo conseguía hacer que cualquier actividad ordinaria se volviera especial y divertida. Cuando los niños se fueron a dormir, Alejandro y Lucía se quedaron en la sala conversando sobre la rutina del día siguiente. Ella le contó sobre su infancia en el interior de Granada, sobre cómo había aprendido a cocinar con su abuela y sobre los desafíos de trabajar como niñera en diferentes ciudades. Alejandro se encontró prestando atención no solo a lo que ella decía, sino a la forma en que hablaba, a los gestos delicados de sus manos y al brillo en sus ojos cuando mencionaba a los niños que había cuidado a lo largo de los años. «Lucía, necesito agradecerte», dijo Alejandro cuando ella se levantó para ir a la habitación de huéspedes donde se estaba quedando. «No solo ayudaste a David y Samuel a dormir mejor,
Devolviste la alegría a esta casa. Hacía mucho tiempo que no oía risas por los pasillos, que no oía a mis hijos animados por hacer actividades simples como cocinar u oír historias. Lucía sonrió y respondió: esa es la parte más gratificante de mi trabajo, ver a una familia reconectándose y volviendo a ser feliz junta. El mes pasó rápidamente y la rutina de la familia Ferrer se había transformado por completo. David y Samuel ahora dormían 8 horas por noche sin interrupciones. Se despertaban con ganas de ir a la escuela e incluso comenzaron a pedir tener amigos en casa para jugar los fines de semana. Alejandro logró volver a concentrarse plenamente en el trabajo e incluso cerró 2 contratos importantes que estaban estancados desde hacía meses, debido a las malas noches y las preocupaciones constantes. Lucía se había adaptado perfectamente a la rutina de la casa y creado un ambiente tan armonioso que Alejandro a veces olvidaba que era una empleada. Participaba naturalmente de las decisiones sobre los niños, daba opiniones sobre actividades escolares e incluso ayudaba a Alejandro con cuestiones prácticas de la casa que él no sabía cómo resolver solo. Cuando la lavadora se rompió, fue Lucía quien investigó servicios técnicos y negoció el mejor precio para la reparación. «Papá, ¿te gusta Lucía?», preguntó David una mañana durante el desayuno con la franqueza típica de los niños de 5 años. Alejandro casi se atragantó con el café y miró rápidamente a Lucía, que estaba preparando las loncheras para la escuela, y fingió no haber oído la pregunta. «Claro que me gusta, hijo. Ella los cuida muy bien», respondió Alejandro tratando de mantener un tono casual. Samuel, siempre más observador que su hermano, completó: «No, papá, David quiere decir si te gusta Lucía como te gustaba mamá». El silencio que siguió fue incómodo. Alejandro no sabía cómo responder porque la pregunta había tocado algo en lo que venía tratando de evitar pensar desde hacía semanas. Lucía continuó preparando las loncheras, pero Alejandro notó que ella se había detenido por unos segundos. «Mis hijos, mamá siempre será especial en nuestro corazón», comenzó Alejandro cuidadosamente. «Y Lucía también es muy especial para nuestra familia, pero de una manera diferente». David pareció aceptar la explicación, pero Samuel frunció el ceño como si no estuviera completamente convencido. «Pero te pones feliz cuando Lucía está aquí, ¿verdad, papá? Igual que te ponías feliz cuando mamá estaba aquí». Esa pregunta golpeó a Alejandro de lleno porque era verdad. Él realmente se ponía feliz cuando Lucía estaba cerca. Comenzó a darse cuenta de que anticipaba con placer el momento de llegar a casa, no solo para ver a sus hijos, sino también para conversar con Lucía sobre el día, oír sus historias y observar la forma cariñosa en que interactuaba con David y Samuel. Había una ligereza en su presencia que hacía que incluso los momentos más ordinarios se volvieran agradables. «¿Quieren llegar tarde a la escuela?», intervino Lucía diplomáticamente, cambiando de tema y entregando las mochilas a los niños. «Hoy es día de educación física y no se lo pueden perder». La estrategia funcionó y los niños salieron corriendo a buscar sus zapatillas de deporte, olvidando temporalmente la conversación incómoda que habían iniciado. Cuando Alejandro regresó de la escuela, después de dejar a David y Samuel, encontró a Lucía organizando la sala y notó que estaba más callada de lo normal. «¿Está todo bien?», preguntó sentándose en el sofá mientras ella doblaba la ropa de los niños. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Lucía sin mirarlo directamente. «¿Has pensado en tener una relación con alguien de nuevo? Quiero decir, después de Elena». La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Había evitado pensar en ese asunto porque todavía se sentía culpable por seguir adelante mientras Elena ya no estaba. «No», respondió honestamente. «En los primeros meses no podía imaginar nada más allá del dolor de la pérdida.
Y después de que David y Samuel comenzaron con los problemas de sueño, no tenía energía emocional para pensar en nada más que en cómo ayudarlos. Lucía asintió y continuó doblando la ropa en silencio por unos minutos. Luego dijo algo que hizo a Alejandro repensar todo. A Elena le gustaría verte feliz de nuevo, y le gustaría ver a los niños con una figura materna que los amara de verdad. Alejandro la miró sorprendido. ¿Cómo puedes estar tan segura? Ni siquiera conociste a Elena, porque toda madre que ama a sus hijos de verdad quiere que sean felices, incluso después de que ella no esté aquí, respondió Lucía con simplicidad. Y una mujer que amó de verdad quiere que el hombre que eligió para compartir su vida sea feliz también. El amor verdadero no es posesivo, es generoso. Alejandro se quedó en silencio, procesando esas palabras. Nunca había pensado en la situación desde ese ángulo. ¿Puedo contarte un secreto?, dijo Lucía, finalmente mirándolo directamente. Me he apegado mucho a ustedes tres, más de lo que debería, considerando que solo soy la niñera. Alejandro sintió el corazón acelerarse. David y Samuel me recuerdan a mis hermanos cuando eran pequeños, y tú me recuerdas a cómo me gustaría que un hombre me cuidara a mí y a mi familia. La confesión de Lucía creó una tensión en el aire que Alejandro no sabía cómo manejar. Él sabía que también se había apegado a ella mucho más allá de lo que sería apropiado en una relación profesional, pero admitirlo en voz alta parecía un paso irreversible. Lucía, no quiero complicar la situación, dijo cuidadosamente. Hiciste un milagro con David y Samuel. No puedo arriesgarme a perder eso. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más videos como este. La conversación entre Alejandro y Lucía creó una atmósfera extraña en la casa durante los días siguientes. Ambos intentaban mantener la normalidad frente a David y Samuel, pero había una tensión en el aire que los niños, con la sensibilidad típica de la edad, comenzaron a percibir. Durante las comidas, los silencios se hicieron más largos e incómodos. Alejandro comenzó a trabajar hasta más tarde para evitar los momentos a solas con Lucía, y ella pasó a recogerse en su cuarto más temprano, alegando estar cansada. David fue el primero en notar que algo era diferente. Lucía, ¿estás triste?, preguntó una tarde mientras hacía una tarea en la mesa de la cocina. ¿Por qué no estás contando las historias de los dragones con la misma voz de siempre? Samuel completó la observación de su hermano. ¿Y por qué papá no está cenando con nosotros todos los días como lo estaba haciendo? Lucía se dio cuenta de que necesitaba resolver la situación antes de que la inestabilidad emocional de los adultos comenzara a afectar la seguridad que los niños habían reconquistado. Anoche, después de que David y Samuel se durmieron, fue a la oficina donde Alejandro trabajaba en la computadora y llamó a la puerta. «Necesitamos hablar», dijo firmemente. «Nuestros problemas personales no pueden perjudicar el bienestar de los niños». Alejandro cerró la laptop y estuvo de acuerdo en que ella tenía razón. Se sentaron en la sala de estar, en el mismo sofá donde Lucía solía contar historias a los niños, pero ahora el ambiente estaba cargado de tensión y palabras no dichas. «No, debería haber hablado de mis sentimientos», comenzó Lucía. «Fue poco profesional de mi parte y creó una situación incómoda para todos nosotros». Alejandro negó con la cabeza. «No, Lucía, fuiste honesta y lo aprecio. El problema es que yo también tengo sentimientos que no sé cómo manejar». Respiró hondo antes de continuar. «No eres solo la niñera que salvó a mis hijos. Trajiste vida de vuelta a esta casa de una forma que no imaginaba que fuera posible de nuevo. Y eso me asusta porque significa que estoy siguiendo adelante, dejando a Elena atrás». Ana se acercó a él en el sofá. «Alejandro, no estás dejando a Elena atrás. Estás honrando su memoria al elegir vivir plenamente de nuevo.
Ella te dio 2 hijos maravillosos y años de felicidad. Eso no desaparece porque encontraste a alguien que te hace sonreír de nuevo. Sus palabras eran simples, pero cargadas de una sabiduría que Alejandro no esperaba encontrar en una mujer de 35 años. ¿Y si no funciona?, preguntó Alejandro, revelando su mayor miedo. ¿Y si intentamos algo y acaba arruinando lo que construiste con David y Samuel? Ya perdieron a su madre. No puedo arriesgarme a que te pierdan a ti también. Lucía tomó sus manos entre las suyas. Un gesto simple, pero que hizo que el corazón de Alejandro se acelerara. «¿Y si funciona?», replicó ella, «y si conseguimos ser felices juntos y darles a estos niños una familia completa de nuevo». La conversación fue interrumpida por pequeños pasos bajando la escalera. David apareció en la sala frotándose los ojos, sosteniendo su osito de peluche favorito. «Me hice pipí en la cama», dijo avergonzado. Algo que no ocurría desde hacía semanas. Alejandro y Lucía se levantaron de inmediato, dejando de lado la conversación personal para ocuparse de la situación práctica. Mientras Lucía cambiaba las sábanas y bañaba a David, Alejandro se quedó en el cuarto con Samuel, que se había despertado con el movimiento. «Papá, ¿vas a despedir a Lucía?», preguntó Samuel de repente, sorprendiendo a Alejandro. «¿Por qué preguntas eso, hijo?». Samuel se sentó en la cama y miró seriamente a su padre. «Porque ustedes dos están extraños, y siempre que los adultos se ponen extraños, alguien se va». La observación de un niño de 5 años golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Samuel tenía razón. Estaban creando exactamente el tipo de inestabilidad emocional que los niños más temían. «Samuel, Lucía no se va a ir», dijo Alejandro con firmeza. «Te lo prometo. No importa lo que pase entre nosotros los adultos, ella siempre será parte de nuestra familia». Cuando Lucía regresó con David limpio y con ropa seca, oyó el final de la conversación de Alejandro con Samuel. Sus ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta de que él había hecho esa promesa no solo para tranquilizar al niño, sino porque realmente creía en ella. «Eso es verdad», completó ella sentándose en el borde de la cama de Samuel. «Los quiero demasiado a los dos para irme. Ustedes son mi familia ahora». David, todavía somnoliento pero reconfortado, hizo una pregunta que lo cambió todo. «¿Entonces pueden ser novios como papá y mamá lo eran? ¿Así podemos ser una familia de verdad de nuevo?» Samuel aplaudió animado con la idea de su hermano. «Sí, y Lucía puede ser nuestra nueva mamá. Ya nos cuida como una madre». Alejandro y Lucía se miraron por encima de las cabezas de los niños. Había lágrimas en los ojos de ella y una expresión de pura emoción en el rostro de él. «¿Les gustaría eso?», preguntó Alejandro atundiando a sus hijos con la voz entrecortada. «¿Les gustaría que Lucía se quedara aquí para siempre como parte de nuestra familia?». Los dos niños asintieron vigorosamente como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Entonces creo que tenemos nuestra respuesta», dijo Lucía, sonriendo a través de las lágrimas. Alejandro se acercó a ella y frente a sus hijos, que los observaban con expectación, la besó suavemente. Fue un beso lleno de promesas, de esperanza y de un amor que había crecido gradualmente a través del cuidado compartido con dos niños que necesitaban desesperadamente una familia unida de nuevo. Los meses que siguieron, la casa de los Ferrer se transformó en un hogar verdaderamente feliz. Alejandro y Lucía decidieron llevar la relación despacio, priorizando siempre el bienestar emocional de David y Samuel. No querían que los niños sintieran que estaban reemplazando a Elena, sino que estaban expandiendo la familia con más amor y cuidado. Lucía continuó durmiendo en el cuarto de huéspedes, pero ahora participaba oficialmente de todas las decisiones familiares.
Acompañaba a Alejandro a las reuniones escolares, ayudaba a elegir actividades extracurriculares para los niños e incluso daba opiniones sobre decisiones de negocios cuando Alejandro quería una perspectiva diferente. La dinámica funcionaba tan naturalmente que los amigos de Alejandro comenzaron a comentar sobre cómo parecía una persona completamente diferente. «Estás radiante», dijo Marcos, su mejor amigo y socio en la empresa durante un almuerzo de negocios. «Hace meses que no te veo con ese brillo en los ojos. ¿Y los niños, cómo están manejando la situación?» Alejandro sonrió al hablar de la familia. David y Samuel adoran a Lucía. De hecho, fueron ellos quienes sugirieron que fuéramos novios. Se sienten seguros y amados, y eso es todo lo que me importa. En casa, Lucía había creado nuevos rituales familiares que incluían la memoria de Elena de forma saludable y amorosa. Cada primer viernes del mes era el Día de la Mamá del Corazón, cuando preparaban juntos la receta favorita de Elena, lasaña de pollo, y contaban historias felices sobre ella. Lucía animaba a David y Samuel a hablar sobre los recuerdos de su madre, siempre enfatizando que el amor que sentían por Elena podía coexistir con el cariño que tenían por ella. «Mamá está feliz en el cielo, viéndolos también bien cuidados», decía Lucía mientras preparaban la lasaña. «Y me siento honrada de poder amarlos y cuidarlos como ella lo hacía». Los niños habían desarrollado una comprensión madura de la situación, entendiendo que era posible amar a dos madres de formas diferentes, sin que eso disminuyera el amor por ninguna de las dos. Alejandro observaba estas interacciones con una gratitud profunda. Lucía no solo había curado el trauma de sueño de sus hijos, sino que había enseñado a toda la familia cómo procesar la pérdida de forma saludable. Nunca intentó borrar la presencia de Elena de la casa. Al contrario, ayudó a honrar su memoria de manera que trajera paz en lugar de dolor. Una noche, mientras acostaban a David y Samuel, algo mágico sucedió. Samuel, que siempre había sido más reservado emocionalmente, miró a Lucía y dijo: «Tía Lucía, puede ser nuestra mamá número 2. David completó: «Sí, mamá Elena es nuestra mamá del cielo, y tú puedes ser nuestra mamá de la tierra». Lucía tuvo que salir del cuarto para llorar de emoción. Alejandro la encontró en el pasillo, la abrazó y susurró: «Salvaste más que su sueño. Salvaste nuestra capacidad de ser una familia feliz de nuevo». En ese momento supo que estaba completamente enamorado de esa mujer extraordinaria que había llegado a sus vidas como una niñera y se había convertido en mucho más. En el trabajo, Alejandro había vuelto a ser el empresario enfocado y exitoso que siempre fue, pero ahora con una perspectiva diferente sobre lo que realmente importaba en la vida. Rechazó viajes innecesarios para pasar más tiempo con la familia, implementó horarios flexibles para sus empleados que tenían hijos pequeños e incluso creó un programa de apoyo a padres en duelo dentro de la empresa. «Has cambiado», observó su secretaria, la señora Isabel, que trabajaba con él desde hacía más de 10 años. «Después de que esa muchacha entró en tu vida, te volviste más humano, más comprensivo». Los empleados notaron la diferencia. Alejandro sonrió, sabiendo que Lucía realmente había transformado no solo a su familia, sino su forma de ver el mundo y de relacionarse con otras personas. Las noches que antes eran momentos de terror y desesperación, ahora eran los periodos más acogedores del día. David y Samuel dormían tranquilamente toda la noche, y Alejandro y Lucía aprovechaban para conversar sobre planes futuros, ver películas juntos o simplemente disfrutar de la compañía del otro. La casa había recuperado el alma que había perdido cuando Elena murió. Durante un fin de semana, Lucía sugirió que hicieran un pequeño viaje a la casa de playa de la familia en Mindas, Marbella. Era la primera vez que Alejandro volvía allí después de la muerte de Elena, un lugar lleno de memorias felices que había evitado por miedo a revivir el dolor de la pérdida.
Creo que es hora de crear nuevos recuerdos felices en ese lugar, dijo Lucía gentilmente. Los niños merecen disfrutar de todos los rincones de la vida que tú y Elena construyeron para ellos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más vídeos como este. El viaje fue un éxito absoluto. David y Samuel jugaron en la playa, construyeron castillos de arena y rieron de forma libre y despreocupada. Alejandro logró revisitar los recuerdos de Elena en aquel lugar sin sentir un dolor devastador, sino una nostalgia cariñosa mezclada con gratitud por los momentos felices que vivieron juntos. Lucía fotografió cada momento especial, creando un nuevo álbum de recuerdos familiares que incluía el pasado con respeto y el presente con esperanza. 6 meses después del inicio de la relación, Alejandro tomó una decisión que sorprendió incluso a sí mismo. Durante una cena romántica que había preparado para Lucía, mientras David y Samuel dormían en casa de los abuelos paternos, se arrodilló y le pidió matrimonio. Lucía, no solo salvaste a mis hijos, me enseñaste que es posible amar de nuevo, sin culpa y sin miedo. ¿Quieres construir oficialmente una familia conmigo? Lucía se emocionó, pero su respuesta fue cuidadosa y madura. Alejandro, te amo y amo a David y Samuel más que a nada en la vida, pero antes de decir que sí, necesitamos estar seguros de que los niños están realmente preparados para este cambio. Pasaron por traumas significativos y un matrimonio representa un cambio importante en la dinámica familiar. Alejandro admiró aún más su sabiduría al priorizar el bienestar emocional de los niños por encima de sus propios deseos. Decidieron conversar con David y Samuel sobre la posibilidad del matrimonio de forma lúdica y apropiada para su edad. Lucía sugirió que usaran una de las historias de dragones para introducir el tema. Había una vez 2 hermanos dragones que vivían con su padre dragón en un castillo mágico, comenzó la narrativa. Un día, una dragoa muy especial vino a ayudar a cuidar del castillo y se hizo amiga de la familia. Los hermanos dragones se pusieron tan felices que le pidieron al padre dragón que se casara con ella para que pudiera quedarse para siempre como parte de la familia. David y Samuel escucharon la historia con total atención. Cuando Lucía terminó, Samuel preguntó, «Esa historia es sobre nosotros, ¿verdad?» David completó animado, «Y te vas a casar con papá para ser nuestra mamá para siempre». La simplicidad y naturalidad con que los niños entendieron y aceptaron la situación confirmó que estaban emocionalmente preparados para esta nueva etapa. La boda fue planeada como una celebración íntima de la familia en la que se habían convertido. Lucía insistió en incluir elementos que honraran la memoria de Elena, como usar algunas de las flores favoritas de ella en la decoración e incluir una foto discreta de ella en el altar, simbolizando que siempre sería parte de la historia de la familia. David y Samuel participaron activamente en la ceremonia como pajes, llevando las alianzas y hablando de lo felices que estaban por tener una familia completa de nuevo. Durante los votos, Alejandro dijo algo que emocionó a cientos en todos los presentes. Lucía, me enseñaste que el amor no es un recurso limitado que disminuye cuando se comparte. Me mostraste que es posible honrar el pasado mientras construimos un futuro lleno de esperanza. Prometo amarte y ser el mejor padre y esposo que pueda ser, siempre recordando que nuestra familia fue construida sobre una base de amor, cuidado y segundas oportunidades. Lucía, por su parte, hizo votos que tocaron profundamente el corazón de Alejandro. Alejandro, David y Samuel, ustedes me enseñaron que la familia no es solo sangre, sino sobre elección, cuidado y amor incondicional.
Prometo honrar la memoria de Helena, siendo la mejor madrastra y esposa que pueda ser, siempre poniendo el amor y el bienestar de esta familia por encima de todo. La luna de miel fue un viaje en familia a Disney, lo que puede parecer no convencional, pero reflejaba perfectamente los valores de la pareja de priorizar siempre a los niños. David y Samuel se divirtieron como nunca antes, y Alejandro y Lucía lograron tener momentos románticos entre las actividades familiares. Fue la luna de miel perfecta para una familia que se había formado de manera no tradicional, pero profundamente amorosa. Cuando regresaron del viaje, Lucía se mudó oficialmente al dormitorio principal, pero mantuvo un pequeño espacio en el cuarto de huéspedes como su rincón personal, donde guardaba sus libros favoritos y algunos objetos de decoración que había traído de su ciudad natal. La transición fue suave, porque en la práctica ella era una parte integral de la familia desde hacía meses. David y Samuel se adaptaron perfectamente a la nueva dinámica. Empezaron a llamar a Lucía Mamá Lucía, naturalmente, sin que nadie lo sugiriera, y desarrollaron pequeños rituales especiales con ella, como preparar desayuno sorpresa para Alejandro los fines de semana y crear historias inventadas durante los baños nocturnos. La escuela notó la transformación completa de los niños. La psicóloga educacional comentó con Alejandro durante una reunión de padres: David y Samuel se han convertido en ejemplos de resiliencia y adaptación saludable. Hablan de la familia con tanto cariño y seguridad que es inspirador. Ustedes lograron algo extraordinario: crear un ambiente donde pudieron procesar la pérdida de su madre y abrirse a un nuevo amor familiar de forma natural y saludable. Alejandro sabía que nada de eso habría sido posible sin la sabiduría, paciencia y amor genuino de Lucía. Ella había llegado como una niñera temporal para resolver un problema específico, pero se convirtió en la pieza fundamental que permitió que su familia se reconstruyera de forma aún más fuerte y unida que antes. Un año después de la boda, la familia Ferrer Mendoza se había consolidado como un ejemplo de cómo es posible reconstruir la felicidad después de una pérdida devastadora. David y Samuel, ahora con 7 años, eran niños seguros, cariñosos y emocionalmente maduros, que hablaban abiertamente sobre sus dos madres con amor y gratitud. Habían creado una narrativa saludable sobre su historia familiar que incluía tanto la nostalgia cariñosa por Helena como la alegría de tener a Lucía como parte de sus vidas. Alejandro se había convertido en un hombre diferente, más presente, más emotivo y más agradecido por las pequeñas alegrías del día a día. Su éxito profesional continuaba, pero ahora estaba equilibrado con una vida familiar rica y satisfactoria. Frecuentemente les decía a sus amigos que Lucía no solo salvó a sus hijos, sino que le enseñó a vivir plenamente de nuevo, sin culpa por ser feliz. Lucía había encontrado mucho más que un trabajo cuando aceptó cuidar de David y Samuel. Descubrió su verdadera vocación y construyó la familia que siempre soñó tener. Su enfoque intuitivo y amoroso para cuidar de niños traumatizados llamó la atención de otros padres y comenzó a recibir invitaciones para dar charlas sobre cuidados infantiles alternativos y la creación de vínculos afectivos seguros. Durante un fin de semana, mientras observaban a David y Samuel jugando en el jardín, Alejandro le dijo a Lucía: ¿alguna vez has pensado en cómo nuestra historia podría haber sido diferente si hubiera contratado a cualquiera de las otras niñeras? Lucía sonrió y respondió: creo que las cosas suceden en el momento adecuado y de la forma correcta. Yo necesitaba una familia tanto como ustedes necesitaban sanar. Fue perfecto para todos nosotros. La conversación fue interrumpida por David corriendo hacia ellos con un descubrimiento importante.
Mamá, Lucía, papá, vengan a ver. Hay un nido de pajaritos en el árbol y los polluelos acaban de nacer. Samuel llegó justo detrás, igualmente animado. Son 3 bebés pajaritos y la mamá pajarito los cuida igual que tú nos cuidas a nosotros, mamá Lucía. Mientras observaban el nido de pájaros, Lucía tuvo una idea especial. ¿Qué tal si creamos un álbum de fotos contando nuestra historia familiar desde que llegué hasta ahora, pasando por la boda y todos los momentos especiales? A los niños les encantó la idea y pasaron la tarde entera organizando fotos y contando sus recuerdos favoritos de cada momento. El álbum se convirtió en un tesoro familiar. Había fotos de Lucía contando las primeras historias de dragones, de los rituales de protección nocturnos, de los desayunos especiales, del pedido de matrimonio, de la boda en sí y de todos los pequeños momentos cotidianos que construyeron su nueva realidad familiar. A David y Samuel les gustaba especialmente una foto donde estaban abrazados con Lucía y Alejandro en la playa, todos sonriendo genuinamente. Una imagen que capturaba perfectamente la felicidad que habían conquistado juntos. Cierta noche, mientras acostaban a los niños, Samuel hizo una observación que resumió perfectamente el viaje que habían recorrido. Mamá Lucía, ¿recuerdas cuando teníamos miedo de dormir porque pensábamos que íbamos a morir igual que mamá Elena? Lucía asintió, todavía emocionada al recordar aquellos primeros días difíciles. Ahora ya no tenemos miedo, porque sabemos que ustedes dos van a estar aquí cuando nos despertemos y que mamá Elena nos está cuidando desde el cielo también. David completó. Es como si tuviéramos 2 protecciones, ustedes aquí en la tierra y mamá Elena allá en el cielo. Somos la familia más protegida del mundo. Alejandro y Lucía se miraron con lágrimas en los ojos, emocionados por la sabiduría y madurez emocional que los niños habían desarrollado. Esa noche, después de que los niños durmieron tranquilamente, algo que se había vuelto completamente natural, Alejandro y Lucía se sentaron en el sofá de la sala para hablar sobre el futuro. ¿Has pensado en tener nuestros propios hijos?, preguntó Alejandro cuidadosamente. Lucía sonrió. Pienso en eso todos los días, pero también sé que David y Samuel ya son mis hijos de corazón. Si tenemos más bebés, será una bendición extra en una familia que ya está completa. Así que vamos a ver qué nos depara el futuro. Todo lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido mejor de lo que jamás imaginé que fuera posible de nuevo, dijo Alejandro, besando la frente de Lucía. Lucía estuvo de acuerdo. El amor tiene una forma interesante de multiplicarse en lugar de dividirse. Cuanto más amor damos, más recibimos de vuelta. Si te ha gustado la historia que te hemos presentado, no olvides dejar tu me gusta, comentar qué te ha parecido y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal. Publicamos historias emocionantes todos los días que, como esta, nos recuerdan el poder del amor y la esperanza.